Buenas tardes, bienvenidos a la lección número 1 del curso de uso de Wolfram Matemática para generar material educativo. Lo que están viendo aquí es un cuaderno que es el elemento de comunicación que tiene el programador con el software. Es un cuaderno totalmente en blanco, con la excepción de que yo he puesto un título ahí que dice lección 1, el cuaderno y las celdas. Vamos a hablar del cuaderno y de las celdas, ahora lo voy a ir explicando. Parecería que es un cuaderno en blanco, excepto que si yo me posiciono en esta parte, veo que hay una flechita que está hacia abajo y esa flechita me permite desplegar un menú y ya veo que voy a hablar de distintos temas. Voy a hablar de cómo comunicarse con matemática, de cómo graficar funciones, de cómo graficar listas y de cómo guardar lo que hayamos trabajado. Si yo no quiero que las personas estén viendo esto, porque mientras hablo no quiero que se distraigan, entonces lo cierro con esta flechita. Ahora, ¿cómo hice eso y cómo se hace esto en general para el material educativo? El material educativo, cada quien tiene sus gustos, sus aficiones. Hay personas que prefieren hacer una presentación de diapositivas, hay personas que quieren hacer un video, hay personas que harán esto que estoy haciendo yo ahora, que es un cuaderno o un notebook, por el nombre que tiene en inglés, o una software interactivo que se realiza con un comando de matemática que se llama Manipulate, que es parte de lo que vamos a ver también en este curso, y que son los que se publican en el sitio que vimos en otra lección que se llama Demonstrations. Ahora, lo que están viendo entonces, les decía, es la interfase. Vamos a ver, familiarizarnos un poquito con la interfase. Si ustedes se fijan hasta arriba, hay una fila de pestañas que me permite ir navegando. Aquí, por ejemplo, en File, yo le puedo decir que quiero hacer un cuaderno nuevo, notebook, y entonces oprimo y me aparece un cuaderno totalmente virgen y ahí puedo escribir. Es exactamente igual que el que están viendo ustedes, nada más que el que están viendo ustedes, yo ya le escribí algunas cosas para usarlo para la clase. Pero si ustedes, que es algo que les voy a pedir luego en uno de los ejercicios, abren su cuaderno y lo pueden ir haciendo configurando a su gusto. Pues voy a cerrar esto, voy a regresar a mi cuaderno original, voy a seguir explicando un poquito las pestañas. Les decía que aquí en File pueden abrir crear un cuaderno nuevo, que es lo que enseñé ahorita. Pueden abrir alguno que ya tengan ustedes, con lo cual los manda a algún directorio que seguramente está en su máquina, donde está instalado Wolfram, donde se van guardando los programas que hacen con Wolfram. Pueden ir y abrirlo desde la nube, pueden ver cuáles son los que recientemente han trabajado, pueden cerrar, grabar en alguna modalidad, etcétera. Ahora, me interesa que veamos la parte de Edit, porque en Edit, en la parte de hasta abajo, se fijan, viene la parte de preferencias. Si me voy a preferencias, me va a abrir una ventana y aquí básicamente me interesa que vean ustedes los, el lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que estoy utilizando? Yo lo pongo en inglés, pero si alguien sabe chino, pues lo puede poner en chino, o en francés o en alemán. Yo lo pongo en inglés porque es el idioma nativo de Wolfram Matemática y es posible a veces comunicarse con matemática en lenguaje natural. Entonces vale la pena que lo pongan en inglés, pero si ustedes lo quieren poner en algún otro, lo pueden poner en algún otro. Y aparte de ese, aquí, por ejemplo, en las, la configuración general, lo que muestra al principio de las unidades, en el sistema métrico decimal, pero además aquí, esta parte, dice que va a mostrar cuáles son los iconos para abrir las celdas, que es lo que les acabo de mostrar, ese triangulito invertido hacia abajo. Aquí yo tengo la posibilidad de decirle, como lo tengo yo configurado, que esté dentro de un marco. Lo puedo poner fuera de un marco, puedo poner ninguno o lo puedo poner en línea. Yo les recomiendo que lo pongan dentro de un marco, pero es cuestión de gustos de cada quien. Con esto yo lo puedo abrir aquí, ven. Ahora también lo podría abrir, si no quiero poner eso, aquí del lado derecho, fíjense cómo están las celdas. Esta celda tiene un triangulito negro
que me dice que ahí hay cosas para desplegar. Entonces ahí lo despliego y me sale lo mismo que si lo hubiera picado acá, ¿ven? Entonces es cuestión de gustos, por eso aparece en la parte de preferencias. La otra pestaña que me interesa que veamos, bueno, todas vamos, sería bueno que las fueran ustedes explorando, pero es la del formato. El formato me dice qué tipo de celda tengo. Entonces aquí eso lo veo en estilo y veo que en estilo hay título, subtítulo, capítulo, sección, subsección, etcétera, etcétera. Y entonces me voy a venir acá a esta celda, le doy con el clic de botón derecho, me voy a Style y veo que se trata de un capítulo, porque yo he reservado el título para el nombre del curso, pero cada una de las lecciones la trato como un capítulo. Y lo que está dentro del capítulo, por ejemplo, acá, comunicarse con matemática, voy a estilo otra vez y veo que eso es una sección. Y dentro de las secciones, pues todavía puedo tener subsecciones. Y así puedo entonces ir viendo qué es lo que quiero escribir. Si se fijan, también dice que hay celdas que pueden ser textos, es decir, voy a escribir en ellas, pero no es código. Si quiero escribir código, lo tengo que poner como input, o de plano lo pongo como code, pero code text. Pero básicamente en matemática distingue entonces qué tipo de información le estoy dando a las celdas. Vamos ahora sí a ver cómo me comunico con matemática. Entonces, tengo dos maneras de hacerlo. Una, les decía yo, es el lenguaje natural. En el lenguaje natural, yo, por ejemplo, le quiero preguntar a matemática cómo se escribe 5 más 8. Entonces, tengo primero aquí, bueno, como aquí voy a hacer algunas operaciones, le tengo que decir a matemática que me dé permiso de hacerlo. Le digo que lo permita del uso dinámico. Y aquí me doy cuenta que le estoy preguntando en inglés, sum 5 plus 8, suma 5 más 8. Entonces aquí lo puedo mostrar y lo que estoy haciendo para que matemática sepa que estoy hablándole en lenguaje natural es poniendo el signo de igual. Le pregunto cuánto es 5 más 8 y me dice, bueno, suponiendo que es una palabra, entonces voy a hacer la suma y 5 más 8 me da 13. Este es el resultado. Aquí yo no escribí ningún comando, o sea, simplemente le dije como lo diría en inglés, sum 5 plus 8, y si lo digo en español, suma 5 más 8 me va a contestar, no entiendo qué, o sea, no sé de qué me estás hablando. Por eso les decía que lo configuren en inglés. Además, matemática me da aquí una serie de datos adicionales. Por ejemplo, me dice, aquí dibuja el 5, aquí dibuja el 8, lo pone sobre una recta numérica y me hace ver que si al 5 le sumo la longitud de 8, entonces voy a llegar a tener 13. Y luego acá me dice, con un comando de matemática, integer name, y luego entre corchetes cuadrados, así es siempre la sintaxis de matemáticas, un comando que hay más de 6,000, que siempre empieza con una mayúscula, luego entre corchetes los argumentos de ese comando, en este caso es 13, y aquí le estoy diciendo que quiero que lo ponga en palabras y me dice que eso vale 13, o sea, 13. Y luego también me hace un dibujito, me pone el 5, que es el que yo quiero sumar, con 8, y me dice, bueno, aquí tienes una decena y te sobran 3. Aparte de la decena tienes 13. Me aclara además con qué velocidad se debe hacer ese cálculo, dependiendo de la edad. Supongo que tengo grupo de estudiantes y quiero ver qué tal van mis estudiantes con respecto a su edad. Bueno, para gente de 18 años, un segundo es suficiente, pero para niños de 6 años, 5, 8 segundos, ¿no? Entonces, ya aquí me está dando el resultado, que es 13. Todo eso lo hice nada más con el lenguaje natural. Ahora, ¿cómo se hace esa misma pregunta cuando se lo pregunto mediante línea de comandos? Mediante línea de comandos lo que digo es 12 más 5, o sea, escribo 12 más 5. No le estoy diciendo que esto se llama 12, que esto se llama 5, simplemente 12 más 5. Y luego, siempre en matemática, para pedirle que ejecute,
tengo que dar al mismo tiempo, bueno, la mayúscula y return. O sea, shift, return. Y con eso hace el cálculo. Entonces aquí me dice que 12 más 5 son 17. Entonces ahí tienen ustedes las dos maneras posibles de comunicarse con matemáticas. A través del lenguaje natural, en la cual uno escribe en inglés lo que quiere que matemática calcule, y por otra parte, pues un comando donde escribo en símbolos de matemáticas 12 más 5, y luego nada más recordar que siempre para que matemática ejecute tengo que dar mayúsculas seguido de return. Entonces ahí tienen ustedes la manera de comunicarse con matemáticas. Vamos ahora a voy a cerrar aquí, a poner el ejemplo de graficar funciones para mostrar cómo son los comandos de matemática en general. Entonces, por ejemplo, tengo aquí la posibilidad de graficar una sola función, de graficar varias funciones, de graficar varias variables, poner opciones, etcétera. Si voy a graficar una sola función, la manera de hacerlo es con un comando que se llama plot. Vuelvo a insistir en la sintaxis. Todo comando de matemática empieza con mayúscula. Aquí, P mayúscula, plot. Otra vez, entre corchetes cuadrados, el argumento de la función. En este caso, el argumento de la función es la función seno de x, luego una coma, abro llaves, y aquí lo que le estoy diciendo es que seno es una función de la variable x, y que esa variable x se mueve entre 0 y 2pi. Que si yo no me acuerdo de cómo están esas cosas, entonces cuando paso por aquí con el cursor, me aparecen este, esta ventanita, y en esta ventanita hay unas flechitas hacia abajo, que si oprimo sobre de ellas, me sale un recordatorio de la sintaxis. Entonces ahí ven ustedes que dice plot, paréntesis cuadrados, f, que en mi caso es seno de x, coma, abro llaves, y en medio de las llaves va la variable, que es x, y luego dice x mínimo y x máximo. En el ejemplo que estamos haciendo, eso es 0 y 2pi. Ahora, del lado derecho también hay una i. Si me voy a esa i, se me va a abrir en mi navegador ahí va. Se va a abrir en mi navegador una ventana que me lleva a la ayuda de matemática. Entonces aquí me dice la función plot, qué es lo que hace, me da los detalles, me da algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera voy a regresar a donde estaba con mi cuaderno, pero de esa manera yo siempre tengo la ayuda en línea y puedo, no me tengo que estar memorizando la sintaxis, o si tengo alguna duda, pues ahí puedo rápidamente ir a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes ya cuando ejecuto el comando, plot, me dibuja la función seno de x. Si se posicionan ustedes con el cursor a lo largo de la curva, pues les da las coordenadas del punto. Ahí, por ejemplo, estoy en el 3.19 y tiene un valor de 44 milésimas, etcétera. Este, Como este es un material que está preparado para enseñarse a ustedes, aquí puse un punto y coma. Ese punto y coma quiere decir que aunque yo le dé mayúscula y return, ya no se vuelve a ejecutar la instrucción, porque la instrucción está previamente ejecutada y desplegada en esta parte. Entonces, bueno, esa es digamos, la manera más sencilla de hacer una gráfica de una sola función. ¿Qué pasa si quiero graficar varias funciones? Bueno, si quiero graficar varias funciones, entonces otra vez el comando es plot, la instrucción. Lo mismo me aparece en mis ayudas si las necesito, pero como voy a graficar más de una función, tengo que abrir unas llaves. Dentro de esas llaves voy a poner separadas por comas las funciones que quiero graficar. En este caso, seno de x y coseno de x. Después, otra vez, vuelvo a meter una coma y después de la coma pongo el intervalo en el que estoy graficando y qué variable la estoy graficando. Estoy graficando la variable x y en el intervalo de 0 a 2pi. Si las ven ustedes acá, en una tengo el seno, en la otra tengo el coseno, que son la misma función, nada más desfasadas, ¿no? Y me las está coloreando en dos tonos distintos para que yo
las pueda distinguir. Entonces ahí estoy graficando dos funciones y con ese mismo comando. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero es decir de qué colores lo quiero o dar algunas opciones? Bueno, el comando o todos los comandos en matemáticas aceptan algunas opciones. Entonces aquí otra vez, plot, luego la función que voy a graficar, seno, coseno, el intervalo en el que voy a graficar y luego otra vez una coma. Después de esa coma vienen las opciones. En este caso la opción es plot legends, es decir, va a haber letreros sobre la gráfica. ¿Qué letreros quiero? Quiero expressions. Y expression lo que quiere decir es que va a tomar el color de una de ellas y me va a decir qué función es. Aquí es coseno de x. En el otro va a tomar el color de la otra y me va a decir de qué función se trata. Se trata de seno de x. Entonces, ahí ya tienen ustedes, y así pueden ustedes, también podrían cambiar los colores, podrían cambiar el rango en el cual estar haciendo la gráfica, en fin, tienen, por eso se llaman opciones, tienen posibilidad de jugar con ellas, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si lo que quiero hacer no es graficar una función solamente de x, sino una función que depende de x y y? Es decir, una función de varias variables. Entonces aquí tienen ustedes, hay que usar el comando plot igual, pero 3D. Voy a hacer una gráfica en 3 dimensiones. En vez de hacerla en el plano x contra y, lo voy a hacer en el espacio x, y, z. Lo que estoy usando aquí para graficar son, otra vez, pongo entre paréntesis cuadrados en los argumentos de plot 3D. Como voy a tener más de una función, abro unas llaves y pongo las funciones que voy a graficar, seno de x más y seno de x menos y. Cierro la llave porque ya acabé de decir cuántas funciones. Si fuera a graficar una tercera función, la pongo ahí. Luego aquí le doy coma y le digo de dónde a dónde. Como ahora tengo dos variables, tengo que decir cada una de ellas. De dónde a dónde va la x, de dónde a dónde va la y. Y luego vienen mis opciones. Plot style, quiero que sea en amarillo la primera de las funciones, en rojo la segunda de las funciones, y luego voy a tener una segunda opción. Las opciones también van separadas por comas. La segunda opción es las leyendas de las gráficas y quiero que las coloque de manera automática y en la parte de abajo. Aquí están entonces en la parte de abajo colocadas de manera automática para la primera de las funciones y esto es para las otras funciones en los colores que estamos diciendo. Y así pueden ustedes hacer las gráficas de varias variables que quieran. Bueno, entonces en esta parte lo que hice fue graficar funciones. Ahora, una función pues es, ya saben, seno de x, logaritmo natural de x, la exponencial, y igual a x cuadrada. Pero a veces no tengo una función, sino que lo que quiero graficar es un conjunto de puntos. Matemática trabaja con listas. Las listas es una sucesión de datos que van dentro de las llaves. Ya vimos algunas listas ahí, por ejemplo, ahorita que decíamos el valor máximo y mínimo de la variable con la que vamos a graficar. Entonces, vamos a graficar listas y voy a aprovechar para explicar qué es una lista o más o menos mostrar. Tomo un ejemplo que es hacer una lista de números al azar y aprovecho para hablar de algunos comandos de matemáticas. Un comando útil es random integer. También, como en todos los casos, siempre que me posiciono ahí, me aparece mi ayuda para saber cuál es la sintaxis y si necesito más, me voy a la I. Random integer es una función que me genera un número al azar, un número entero, ¿no? Es random integer. Y el número que va entre los corchetes cuadrados es entre uno y ese número. En este caso me va a generar un número aleatorio entre 1 y 100. Eso es lo que hace la función random integer. Pero yo no quiero un número, quiero muchos números. Entonces para eso uso la función table. Table, entre corchetes, le doy una expresión, luego coma, y entre llaves le pongo un número, quiere decir que lo que está ahí, random integer, se va a repetir el número de veces que esté en esta llave. En este caso se va a repetir 20 veces. Y al resultado le voy a dar un nombre y se va a llamar lista 1. Entonces ahí tienen ustedes lista 1, va a generar 20 números aleatorios, todos ellos entre 1 y 100.
Y ya que lo tenga, voy a esta función que es la que les quería yo mostrar, que es listPlot, que es como plot, nada más que en vez de estar generando la gráfica de una función, va a estar generando la gráfica de una lista. Entonces ahora, si lo hacemos que corran con el mayúsculas y return, aquí ven ustedes la lista uno. Estos son los 20 números que están entre 1 y 100. El más grandote resultó ser el 96 y el más pequeño creo que resultó ser el 2. Entonces, y acá están graficados. Pues se ve medio feíto. Bueno, son números al azar. Vamos a hacer una lista un poquito más artística. Y aquí entonces lo que estoy graficando es otra vez con table, pero en vez de que esté graficando números al azar, estoy graficando parejas de números. El primer elemento es el seno de x y el segundo es el seno de 2x. Y acá le estoy diciendo que quiero que eso lo haga para 45 casos. X va desde 1 hasta 45 y entonces miren, sale esta gráfica que se ve bastante más bonita. Muy bien. Ahora ya hice mi cuaderno y ahora lo quiero grabar. Entonces lo guardo. Tengo varias posibilidades para guardar. La primera es que lo guarde como un cuaderno. Guardar como un cuaderno quiere decir que le voy a dar la extensión NB, Notebook. Vamos a decir que ese es el código fuente. Para grabar como cuaderno, y bueno, para grabar, me voy otra vez a File. En File dice Save As, o sea, salvar como, o la sucesión de teclas Shift Control S. Cuando aprieto ahí, me manda acá y me dice que esto lo puedo grabar como .nb, pero también si despliego esa parte, van a ver que hay otras posibilidades. Lo puedo grabar como CDF, lo puedo grabar como texto, como PostScript, distintas posibilidades, que son las que estoy justamente explicando ahorita. Me voy a cancelar para no grabar. Pero lo que es importante entender es que cuando lo grabo como NB, estoy entregando el código fuente, es decir, cualquiera que lo recibe conoce las instrucciones, las puede editar, las puede cambiar. Cuando lo grabo como documento computable o computable, perdón, es con la extensión CDF y eso equivale a hacer un exe. Estoy entregando el programa ejecutable, nada más. En matemática muchas veces para poder para poder editar un cuaderno, necesito tener matemática, si quiero meterle mano al código fuente. Pero si tengo el ejecutable, pues me basta nada más con tener el player, que puedo entrar a la página de matemática, descargarlo gratuitamente y estar ejecutando los programas. Entonces, si a veces uno quiere tener mayor difusión de las cosas que está haciendo, conviene distribuirlas como formato CDF o mejor aún, grabarlo en la nube. Para grabar en la nube, pues es lo mismo. Me voy a File y dentro de File le digo grabar en la nube y escojo, bueno, Save to Cloud y ahí lo grabo. Entonces, cuando lo grabas en la nube, todo usuario que tiene matemática tiene un espacio, dependiendo del el tipo de licencia que tiene, pero tiene un cierto espacio en la nube donde puede almacenar los programas y luego puede compartir esos programas y pueden ser ejecutados estos programas incluso por personas que no tengan descargado matemática en sus equipos. El software de matemática estará ejecutándose también en la nube para los programas en que se esté dando permiso. Y bueno, con esto hemos concluido esta lección. Ahora les sugiero que vayan y vean también los ejercicios recomendados para esta lección y que sigamos trabajando entonces con los siguientes temas. Muchas gracias.